En esta mitad de semana, ya miércoles 28 de agosto, y el día de hoy celebramos a todas las y los abuelos por este gran día. Gracias por toda la aportación que hacen en el círculo familiar. Por supuesto que le invitamos a que nos acompañe para conocer las noticias más importantes que ha ocurrido en nuestro estado. Por supuesto, como cada noche nos acompaña Patricia Espinosa en lenguaje de señas mexicanas. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se comunique directamente con nosotros es el 940-7600. ¿Y qué le parece si iniciamos con las noticias? Le platico que hoy iniciamos con Tizimín, en donde el gobernador del estado realizó la entrega de novillas, esto con el fin de incrementar tanto la calidad genética como la de los inventarios de los hatos de los pequeños productores, así como facilitarles el acceso a más equipamiento y también infraestructura. Un programa es exitoso por el trabajo en equipo de los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo por la calidad de la ciudadanía, aseguró el gobernador Mauricio Vila Dosal. Yo siempre he dicho que hoy en Yucatán estamos en un momento inigualable, un momento donde si nos unimos, donde si hacemos un lado los temas políticos, podemos trabajar de la mano los próximos 6 años para lograr lo que todos anhelamos. Que a ustedes, que a sus familias les vaya mejor. El titular del Ejecutivo Estatal inició en Tizimín la entrega del programa federal Crédito Ganadero a la Palabra. Hoy estamos repartiendo 405 vaquillas a un número aproximado de 50 productores, pero bueno, tenemos ya programaciones para futuras entregas, en el cual ya tenemos 800 beneficiarios que han sido calificados como positivos para la adquisición de este programa. En el esquema se aplica la inversión de 13.8 millones de pesos de los 50 millones disponibles para el Estado a beneficio de pequeños productores de Cenotillo, Panabá, Buxots, Zúquila, Quintana Roo, Calotmul, Río Lagartos, San Felipe, Espita, Temozón y Tizimín. Vila Dosal señaló que el apoyo del gobierno federal que reabastecerá el hato ganadero de Yucatán complementa los esfuerzos de la administración estatal que aplica los esquemas mejoramiento genético, veterinario en tu rancho y peso a peso. Nosotros colaborando con programas estatales como el mejoramiento de suelos, mecanización, para que también esos animales, pues se va a aumentar el hato el ganadero, pues tenemos que aumentar el área de pastizales y también de forrajes para que los productores puedan también mantener esos animales. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Ayer le platicábamos sobre el aumento que ha tenido el turismo en nuestro estado y por supuesto en la lista que está encabezando se encuentra Chichén Itzá. La zona arqueológica de Chichén Itzá es el lugar más visitado de Yucatán, pues en las vacaciones de verano, es decir, del 1 de julio al 25 de agosto, recibió 453.629 turistas entre locales, nacionales y extranjeros, cifra similar al mismo periodo del año pasado, informó el director general del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Considerando que las vacaciones fueron de 56 días, Chichén Itzá recibió a unos 8.100 visitantes al día en promedio, tomando en cuenta las afectaciones que hay en Quintana Roo derivadas de la inseguridad y el sargazo, pues la mayor parte del turismo proviene del vecino estado. El día de menor afluencia al sitio arqueológico fue el sábado pasado con 4.615 turistas y el de mayor ingreso fue el 21 de julio con 16.323. Agregó en el segundo parador turístico con mayor afluencia fue Uxmal, con 61.372 visitantes en comparación con los 56.485 que captó en el mismo lapso del año pasado, lo que representó el aumento del 8.7%. El tercer sitio con mayor número de asistencia fue el del Mercado Artesanal de Saquí de Valladolid, con 46.281 contra los 36.949 registrados el año pasado, que significó el 26.7% de aumento. El Corchito fue visitado por 33.288 personas, que prácticamente se mantuvo igual que en 2018, cuando recibió a 33.224,
La variación a la alza fue de apenas 0.2%. El cenote Ixquequén registró 33.012 contra los 27.962 en 2018. Representó el aumento del 7.3%. Civichaltún recibió 29.970 en comparación con los 24.114 turistas de 2018, con el crecimiento de 23.5%. Otra unidad de servicio que tuvo aumento considerable fue Celestún, que registró 17.597 en comparación con los 13.855 del año anterior, lo que representa el alza del 27%. Entre todas las unidades de servicios en el periodo vacacional de verano se recibieron 787.042 turistas. Teleyucatán te informa. Podríamos escuchar que en México la situación económica y de seguridad no anda bien. Sin embargo, Yucatán cuenta con un buen escenario económico, además de ser el estado más seguro de todo el país. Pese a la situación económica del país, Yucatán es ejemplo nacional debido a que tiene baja tasa de desempleo, nuevas inversiones nacionales y extranjeras y el mejor sistema de seguridad de la nación. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la entidad creció 3.4% en el primer trimestre del año, 0.9% más que en el mismo periodo del año pasado. Las actividades como la agricultura, la ganadería, pesca, transporte, seguros, publicidad, ventas, registraron el mayor crecimiento. Hasta ahorita no estamos viendo el nivel de desempleo que está habiendo en el resto del país, 1.8 contra 3.6, tenemos la mitad de desempleo. El tema de seguridad está ayudando bastante. En el tema de la industria de la construcción, que en el país está teniendo una contracción de doble dígito, en Yucatán, aunque no salen datos, la generación de hoteles y la creación de casas por inmigración que estamos teniendo en el resto del país está ayudando. Sugieren que se debe invertir más en infraestructura carretera, gas natural y en el puerto de altura de Progreso. El hecho de la seguridad de Yucatán está siendo un escudo anticrisis porque mucha gente se está mudando a vivir a Yucatán y las empresas están tomando decisión de estar en Yucatán por el entorno de seguridad que estamos teniendo. Con las inversiones en turismo que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal por más de 11,000 millones de pesos, se generarán más empleos y se reactivará la economía del estado. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y uno de los temas que hemos estado hablando es sobre los beneficios de que más gas natural llegue a Yucatán. Uno de ellos es una baja en la facturación del consumo de electricidad en los hogares. Los acuerdos entre el gobierno federal y empresarios para la construcción y operación de gasoductos abren nueva posibilidad para los sectores comercio, turismo e industria del estado de contar con el suministro suficiente de gas natural que ayudará a abaratar costos de producción y hará más competitivas a las firmas locales. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Michel Salum Francis, resaltó que para Yucatán el incremento del flujo de gas natural en el país representa la oportunidad para atender la demanda que se tiene en la península de 250 millones de pies cúbicos al día, de la que recibe más del 30%. Confió en que a corto plazo se responda a la demanda de abasto del energético en la entidad, pues antes la justificación fue la falta de infraestructura para distribuir el gas natural a la región sur-sureste, pero con el acuerdo no se da problema. Con el abasto de gas natural, las empresas locales podrán disminuir sus costos de producción, porque al tener más de ese combustible amigable con el medio ambiente, las tarifas de energía disminuirán, reducirán sus costos de operación y competirán con cualquiera del país o del mundo, con el beneficio para el consumidor de adquirir precio y calidad con producción local. Los yucatecos tendrán el beneficio porque llegará más gas natural porque la Comisión Nacional de Electricidad recibirá mayor cantidad del energético al día y dejará de usar combustóleo y diésel para la producción, disminuyendo sus gastos, lo que ocasionará baja facturación del consumo en los hogares. El gas natural es el combustible más barato del mercado, con precio por millón de BTU de $3.83, mientras que el combustóleo es de $9.80 y el diésel de $19.43. Teleyucatán te informa. Y alumnos de diferentes escuelas del estado ya están listos para representar a Yucatán en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Con el llamado a continuar su preparación académica y consolidar su formación profesional, la titular de la Secretaría de Educación, Loreto Villanueva Trujillo,
Deseo éxito a los 24 alumnos que participarán en la convivencia cultural de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, evento que tendrá lugar desde el día de hoy hasta el 30 de agosto en la Ciudad de México. Con la representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la funcionaria indicó que para la actual administración estatal es de vital importancia generar una enseñanza de calidad en el futuro. Pues el día de hoy, con mucho gusto, abanderamos a 24 estudiantes sobresalientes de primarias generales, urbanas, rurales, indígenas, comunitarias de CONAFE y también de escuelas particulares. Cada uno de ustedes, además de representar a nuestro estado en la convivencia nacional en la Ciudad de México, ya vimos que se hicieron acreedores de su beca, que esa es una parte muy importante, que la aprovechen, ¿verdad? Para que, como ya nos dijo don Emilio, nos volvamos a ver recibiendo su beca de la preparatoria y su beca de la universidad. En el evento efectuado en el auditorio José Vasconcelos de la CGI, el presidente del Consejo del Grupo BBVA, Emilio Sansores Font, precisó que el respaldo a iniciativas como la Olimpiada hacen evidente el compromiso de instancias estatales que colocan a la educación como eje fundamental del desarrollo de Yucatán. A los ganadores se les otorgará una beca a través de una fundación para que los próximos 3 años continúen su educación secundaria. Los estudiantes provenientes de 14 municipios estarán acompañados durante su estancia de 3 días por docentes que también contribuyen a su preparación en este certamen, mismo que inició en abril pasado, cuando presentaron exámenes en sus planteles, zonas y sectores escolares, con el objetivo de quedar entre los 128 alumnas y alumnos que midieron sus conocimientos en la fase estatal. Teleyucatán te informa. Por supuesto que les deseamos mucho éxito a estas niños y niños. Nos vamos a una pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Ya estamos de regreso con más información y siguiendo con la implementación de estrategias que permitan el impulso y el desarrollo de las y los universitarios del Estado. Antonio González Blanco y Wendy Daniela Medrano, que son los titulares del Instituto Yucateco de Emprendedores y la Universidad Interamericana para el Desarrollo respectivamente, firmaron un convenio de colaboración. Con este convenio se establecen las bases para que alumnos de esta casa de estudios realicen sus estadías en el Instituto Yucateco de Emprendedores. Durante el evento también se realizó la firma de convenio entre UNIT e Impulso Universitario, organización con la que el IYEM trabajará la capacitación en los temas de emprendimiento. Ahora nos vamos a la entrevista con Libden Ojeda. Esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Marco Antonio Pasos Tec y le cuento que él es el director general del COBAY. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Ya arrancó el ciclo escolar 2019-2020. ¿Cómo les ha ido? Pues muy buenas tardes. Antes que nada agradecer mucho la invitación, por supuesto que saludar a tu auditorio. Pues nos fue muy bien. El lunes arrancamos con todo, con mucha energía, con renovados bríos. Tuve la oportunidad de estar en el plantel Canacín. Tenemos, déjame
Compartirte que tenemos 72 planteles en todo el estado, 58 municipios diferentes, incluyendo la capital, o sea, hay fuera de la capital 57 municipios en donde tenemos presencia con planteles, y pues tenemos una matrícula de cerca de 28,000 estudiantes. De esos 28,000, 11,000 iniciaron el primer año con nosotros, entonces les dimos la bienvenida simbólicamente desde Canacín a todos ellos, y pues tenemos muchas expectativas respecto de ellos y de todo el colegio para este nuevo ciclo escolar. Con todas las pilas para el desarrollo de los jóvenes yucatecos, por supuesto. Claro, fíjate que una de las cosas que desde el primer día nos ha encargado el gobernador Mauricio Vila Dosal es precisamente que podamos aportarle a estos jóvenes las herramientas y el entorno para que se desarrollen integralmente, no solo en el área académica, que es por supuesto muy importante para nosotros, sino también en las demás vertientes. Por esta razón es que pudimos empezar la entrega de material deportivo, material de banda de guerra y también para la escolta. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer esta entrega en Canacín y seguramente lo podremos hacer próximamente en otros planteles también. Materiales que seguramente los jóvenes aprovecharán, y ya que estamos hablando del COBAY, es una figura de gran importancia para nosotros aquí en el estado, principalmente, como comentaba, en el interior. Correcto, el Colegio de Bachilleres tiene 38 años de existencia, por sus aulas han pasado infinidad de yucatecos y también de personas de fuera del estado, y creo que esto ha hecho que sea la columna vertebral de la educación media superior en el estado. Por supuesto que compartimos este nicho con otras escuelas, otras instituciones igualmente importantes, pero creo que esta presencia tan amplia en todo el estado pues es lo que hace fuerte al Colegio de Bachilleres. Los jóvenes, cuando finalizan su preparación en los colegios de bachilleres, salen con herramientas y habilidades necesarias para seguir desarrollándose en otros campos. Sí, fíjate que nosotros tenemos el bachillerato propedéutico, que es muy parecido al que tiene la UADY, por ejemplo, y a diferencia del CONALEP, donde tienen una especialización técnica que les permite tener una serie de herramientas cuando salen del bachillerato. Nosotros somos propedéuticos, más bien lo que hacemos es prepararlos para el siguiente nivel educativo. Que eso es una excelente opción para tomar cuando los jóvenes eligen para dónde continuar sus estudios. Director, ¿algo más que desea agregar? No, pues agradecer nuevamente la invitación, comentarles a los alumnos que durante este ciclo escolar, como lo hicimos el anterior inmediato, pues vamos a estar en mucha comunicación con los rectores de las universidades de nuestro estado para que podamos acercarles la información oportunamente, para que ellos puedan escuchar toda la gama educativa que hay, la oferta educativa que hay para el siguiente nivel. Perfectísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A sus órdenes, muchas gracias a ustedes. Y mucho éxito para todos los jóvenes que esta semana arrancaron con su preparación. Quiero platicarles que más de 500 personas acudieron a la unidad deportiva Claudia Alcocer de Valladolid, donde se instalaron las unidades móviles de medicina y las mesas de trabajo y orientación de la variedad oferta del programa Caravana Diferente. La directora del organismo asistencial, María Cristina Castillo Espinosa, señaló que es un aliado de los habitantes de la entidad para hacer frente a las necesidades que más los aquejen. El alcalde Enrique Ayora Alcocer dijo que con la ayuda del DIF estatal seguiremos trabajando por los vallisoletanos, llevándoles mejores servicios. Con esta información nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado,
este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y ahora nos vamos a Tecash, en donde el alcalde de este municipio rindió su primer informe. Fue un año de retos y de intenso trabajo que con el apoyo de sus habitantes, Tecash está saliendo adelante, manifestó el alcalde Diego José Ávila Romero. En su primer informe de actividades al frente de la administración municipal, dijo que recibió el ayuntamiento sin objetivos, endeudado y con situaciones complicadas de las que salió adelante. ¿Cómo creen que nos hemos sentido? Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, aquí estamos parados de frente y lo mejor de todo es que nos gustan los retos y nuestro trabajo junto a todo el equipo es sacar a flote esta administración y por ende es sacar a flote a nuestro municipio. El alcalde recordó que su plan municipal de desarrollo se basa en 6 ejes: seguridad, polo para el desarrollo, sustentabilidad, transparencia, buena administración, servicios de calidad y Tecash para todos, que arrojaron buenos resultados en el primer año de actividades. Refrendó su compromiso de que el Hospital Regional de Tecash funcione de forma adecuada, porque está en la agenda federal y vela por la salud de sus habitantes. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman Hirsch dijo que Tecash es ejemplo de que al descentralizar la política turística, la derrama económica beneficia a los habitantes de las comunidades. No podíamos permitir que los beneficios de una industria tan noble como el turismo se quedaran únicamente en la capital o únicamente en un sitio arqueológico que es maravilloso como Chichén Itzá, teniendo un estado tan rico y tan diverso, con más de 19 sitios arqueológicos, con playas, con cenotes, con haciendas, con ciudades coloniales y con un destino como Tecash que ha resultado una verdadera joya del turismo en temas de turismo de naturaleza. El ayuntamiento de Tecash desarrolla un producto turístico aprovechando los atractivos y bondades del municipio, que rinde frutos como la llegada de una franquicia de hoteles. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y fíjese, niñas, niños y adultos de Jocabá y también de la comisaría de Sajcabá tendrán acceso a los talleres de literatura, pintura y folclor de la Casa de la Cultura Eulatropot, que después de un periodo de inactividad abrirá sus puertas para contribuir a la formación integral de los usuarios. El gobernador Mauricio Vila Dosal inició el programa Cultura para Todos, cuyo objetivo es regresar su vocación formativa a la Casa de la Cultura de los 105 municipios. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, visitó la Casa de la Cultura de Jocabá, cuyos cursos iniciarán el 3 de septiembre y se comprometió a consolidar el proyecto, apoyo logístico, orientación, materiales y artículos de papelería para que las actividades se realicen sin ningún contratiempo. Y si a usted le gusta el sol y no precisamente el astro, nos estamos refiriendo al llamado Sol de América, el cantante Luis Miguel, pues le platico que Los Chetos y su compañía de teatro regional presentarán una obra basada en la serie del cantante. Como parte de las actividades del programa Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Los Chetos y su compañía de teatro regional presentarán su obra Luis Mi Rey cuando se calienta el sol, basada en la serie de la vida de Luis Miguel.
Es una obra de revista donde efectivamente van a haber partes de música, por supuesto, también, de parodias de Luis Miguel, y por supuesto es una obra con el humorismo 100% yucateco, como nos tenían acostumbrados la familia Herrera en la buena época del teatro regional yucateco, donde utilizamos el doble sentido, no el albur, ya sabes, es más para arriba. La trama de este show para toda la familia incorpora la tradicional jarana yucateca y se desarrolla en lugares de Yucatán como Espita y Panabá. Las Purushuanas, Furcio Kawich, Ellen Salazar, Christopher Pech, el Left Show y el primer actor de teatro regional, don Fernando Herrera Cheto, serán parte del reparto. Esta obra se presenta nada más y nada menos que el próximo viernes 30 y sábado 31 en el Teatro Armando Manzanero, 9 de la noche, únicas 2 funciones. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y bien, hablando de puestas en escena, la compañía Voces en Escena presentará conciertos de recaudación. Con apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la compañía multidisciplinaria Voces en Escena presentará los conciertos de recaudación rumbo al Coral Kun Latino Vocal a Capela, que se realizará del 25 al 30 de septiembre en la ciudad de Cancún. Fuimos seleccionados para el Festival Internacional Coral Kun 2019, en el cual somos representantes del estado de Yucatán junto con el país de Colombia y la agrupación Voz en Punto. Estamos pidiendo ahora sí que todos los apoyos para poder llegar, ¿no? Para hacer posible esto. La agrupación incluirá en su repertorio música yucateca como jarana y trova en orquestación vocal e interpretará La tierra que no volverás a pisar, una adaptación de la obra sobre migración de la joven compositora Sandra Contreras. Estamos preparando 3 bloques musicales. El primero, que es la especialidad del grupo, es teatro musical. Entonces vamos a tener piezas como la de This Is Me, de la película Greatest Showman, vamos a tener Si tienes fe, del Príncipe de Egipto, y en el siguiente bloque vamos a tener un collage latinoamericano con música cubana, obviamente todo a capela, todo vocal, y al final vamos a representar la música yucateca que vamos a llevar. La dirección visual del espectáculo, a cargo de Richard Medina, promete crear una atmósfera especial con el trabajo del artista visual Jorge Tinal, quien presentará el mapping Arcos con el alma, basado en la cosmovisión maya. El Teatro Daniel Ayala Pérez será sede de sus conciertos los próximos 30 de agosto y 7 de septiembre a las 20 horas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a corte, queremos agradecerle a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán y por supuesto le recuerdo el número del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros. Es el 940-7600. Pausa, ya volvemos. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por
Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y con la participación de 3 bandas locales, Everest, Azul Ciego y Cut Blues. El sábado a las 20:30 horas en el Teatro Daniel Ayala Pérez se presentará el espectáculo Invasión Sureste. A fin de romper mitos y demostrar que el rock también puede tocarse en teatros y no solo en bares, casas o terrenos, la banda Azul Ciego se presentará este sábado en el Teatro Daniel Ayala Pérez. Invitar a la gente, ¿no?, de que es algo completamente nuevo lo que van a ver. No ha habido una presentación de una banda en un foro como un teatro. Es un escenario donde todas las bandas, que creo que traemos una muy buena propuesta, vamos a poder dar un show de calidad. El 13 de septiembre estrenarán su nuevo tema y video titulado La Cigarret. Azul Ciego es una de las 3 bandas que forman parte del espectáculo Invasión Sureste, resultado del proyecto Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que busca abrir los teatros a las diversas manifestaciones artísticas. El vocalista de la banda Cut Blues, Edgar Ibarra, dijo que se presentarán temas de su primer material discográfico. En el show vamos a tocar la ya conocida Salte de mi vida y las demás canciones, además de 2, 3, 4, 5 sorpresas más. La banda Everest presentará temas de su primer material denominado Origen. Jorge Lara, el percusionista de la agrupación, adelantó que a fin de año comenzará la grabación de su segundo material. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Le platico que la Universidad Autónoma de Yucatán realizó diferentes actividades para celebrar el Día del Adulto Mayor. La conmemoración del Día del Adulto Mayor fue el punto de partida para revalorar el papel social de este sector de la población, con actividades, talleres, conferencias, presentaciones artísticas y funciones de cine, organizadas por la Universidad Autónoma de Yucatán. En los corredores del Centro Cultural Universitario se reunieron decenas de adultos mayores para disfrutar de los más de 80 módulos que se dispusieron, en los cuales se ofrecieron servicios de las facultades de odontología, enfermería, química y medicina de la UADY, además de venta de artesanías y comida, por mencionar algunos. El rector de la UADY, José de Jesús Williams, recordó que una de las acciones clave impulsada fue la creación del programa Universidad de los Mayores para atender intereses educativos y culturales del sector. También firmó un convenio de colaboración con la presidenta de Estrategia Ganadora AC, Guadalupe Cupul Díaz. Entre los talleres que se ofrecieron sobresalieron Edad con Dignidad, sensibilización para la detección oportuna del cáncer de mama y autoimagen. Además, se impartieron las conferencias La pintura en la plenitud de la vida y la gestión de grupos artísticos. Tele Yucatán Te Informa. Y hablando de la máxima casa de estudios, a casi 2 años de su apertura, la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Yucatán evolucionó significativamente, pues cuenta con un acervo documental de 22.458 ejemplares. Su acervo crece gradualmente, sobre todo porque se reciben de forma constante 44 títulos de revistas especializadas, 27 de ellas resultado de suscripciones pagadas. Asimismo, se tiene acceso a 18,000 títulos de revistas electrónicas en diversas áreas del conocimiento. La coordinación de la biblioteca, la coordinadora Roxana Hernández Ferráez, resaltó que al mes alrededor de 2,000 alumnos del plantel visitan las instalaciones para diversas actividades académicas. Y por supuesto, en esta mitad de semana le tenemos
el pronóstico del tiempo. El dominio de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México favorecerá condiciones de cielo despejado sobre la mayor parte de la península de Yucatán. Sin embargo, debido al calentamiento diurno y al aporte de humedad asociada a la onda tropical sobre Guatemala, se prevén lloviznas en el noreste y sur de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste, cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora sobre la zona costera. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 39 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 34 grados y la mínima estará entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y en el Hospital Regional de Alta Especialidad Península Yucatán se realizó la 6ª jornada académica de trabajo social con el tema La razón de ser y hacer del trabajador social en salud. Tiene como objetivo fomentar y concientizar al personal de trabajo social, más que nada en las humanidades, en esta parte humana que debe desarrollar el trabajador social, sobre todo trabajando con pacientes, con usuarios y con los familiares de los propios pacientes, ya que ellos pues vienen al hospital con una dolencia, ya vienen de por sí con miedo de estar en el hospital. Y pues trabajo social tiene que ser esa parte empática, aparte que ellas son el primer contacto con el usuario. Se abordaron temas como la participación del trabajador como promotor de la prevención de infecciones nosocomiales, el empoderamiento del trabajador social y perspectivas de los servidores públicos, entre otros, en la jornada en la que participaron unos 200 trabajadores sociales, estudiantes, médicos y enfermeras de diversas instituciones de salud públicas y privadas. Las jornadas se realizaron como parte de la primera semana de atención al usuario, que inició el lunes y concluirá el viernes con la charla Automotivación y Autoconocimiento. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Pausa comercial, pero no se despegue porque al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Y como se lo prometí antes de irnos a la pausa comercial, ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ya semana. Media semana, casi estamos por terminar un mes más. Y ya. Y ya está. Y empiezan las fiestas patrias. Vamos a ir con calma. Con calma. Tele Yucatán te informa y ambalo cana yuhelta behlatile akabila miércoles alika tanchumu genilon tile piskinil gela Belay washakpel tukak aluk inilop winaril agostolek inilop ushokiloba tilehang lek imbela halachi Yucatán Mauricio Vila Dosal in chilop eshimal meyah tu beta tukahil tisimin tetulak enil Yucatán tu holin taukubutun
Antahil utia 100 juntulul más centik wakash tetu lakini le nohlumil gela upe nuk besahilukaba crédito ganadero a la palabra soktushan utsabati le bajelo 405 juntulul wakash tosh y chile 100 juntulul mako gelo ba y este beshan ulak 450 utiatun 50 ulak un tululop soktunu chukik 800 juntulul mako kunukamo le bajela le kunlak un toshbilo ya no todos ulak 400 igual que ya no todos ulak 450 wakash utia ulak 50 un tulul mako ya shehelo oguchuki 800 tulul mako tsoku ilal upasta lutsaba jole antahil hela yetele kutsokole tsoktunu le mako bati utalo tukahil senotillo panaba buktsot sukila Quintana Roo, Calotmul, Río Lagarto, San Felipe, Espita, Temozón, yetel Tizimín le antahil kutursta tu menuhala chilumil México akuchuk besikshan le meyahil kubeti kuhalachil Yucatán y etele nuk besahilo buscaba mejoramiento genético veterinario en tu rancho y etel peso a peso. Besan de tu cajil saqueo la liete la kenirhelo mana 500 un tulul maco vino tu cuchilo que tlamil barral unidad deportiva Claudio Alcocer tu stunsan beta no pec si lucaba caravana diferente holintantumen umola y el dif telo buscol popil María Cristina Castillo Espinosa que alique le tie cuchililo mul meyah kubetik utialint le tie kahnai lobo besan uhalach lo mektan kahil saki Valladolid Enrique Ayor Alcocer que aliquete le anta gus hay que difa en un bet mul meyahil telo kashantalu ubisa anta hilo meyahilo utialint le kahnai lo telo hegelas tumbaso yani kashak altak bisani kutoh olal mako te kuchilil telo Pero la que en Yucatán exotic bash tu noholil le nohlumil shana tu kahil tekash u halach lo mekna kahil tekash Diego José Ávila Romero tu tsaha ohelbi u yash tzoltsibilum meya yash habilum meya te utsokin Jacoba le tie tu tsaha uchachi tabash me ahelo tsokubeta ikiluhol indik le ayuntamiento tu kamabin le ayuntamiento ma hetzam bash me yahil kunubeti yanup ash le ayuntamiento shanilo Jesús yalik le yo binu hokolo tanil yetele bahelo tu hetsasan uchahol tike uyilal kama yahnakmal nahito ola lo Hospital General de Tekash beituno kutso kolet tiamishan ichilu uyila bashkunu betu halachi lumil México yete bintu kaba uhalachi lumil Yucatán Mauricio Vila Dosal ushol populum molai fomento turístico Michelle Friedman que alige Tekash pelo yesa el shambishu mayastal turismo telo kapata kutamako shimbal tula kuchilo machewi tu kahil hoy Ula kahil shan tu kahil hokaba mehempala lo ite nukuchuini ko te tu komisarei sahkaba le tio benu tak pahlo ichil helas kambe sahil chal bonil cha tsip cha okot tu kuchili Casa de la Cultura Eleuterio Pot le tie hela enu hek apta tun san utiale meyahil cha kambe sahil utiale mehempala lo heloba un penuk besahil ku holin di ku halachi Yucatán Mauricio Vila Dosal y este lenuk besahil programa Cultura para Todos Vasco Casantale u biniusul meyah tile helas kuchilo Casas de la Cultura tile 105 upelel mektan kahilo helobo usual popilo mola il miatil secretaria de la Cultura y las Artes Erika Miet Corona bintun shante tu kahil hokabau tu stunsan tu yoshpeluk in el septiembre con caja le meyah hiloptelo chele bash el sigbatesh tile akabil behla itzibolites kamas kupe nuk besahil umpe aka malo bilka hel sabaish kalanta baish samalu y mikil bash tu katene mi querida Eleni nos vamos a descansar y mañana estaremos por aquí. Aquí te vamos a estar esperando. Aquí estoy. Ponga mucha atención si a usted le gusta el cantante Ricky Martin. En el Palacio de la Música se instaló el módulo de canje para el concierto que el también activista presentará en Yucatán for Peace y que tendrá lugar aquí cerca, en el Monumento a la Patria. En el Palacio de la Música está uno de los sitios de canje que ofrece 1,000 de los 20,000 boletos que se entregarán a cambio de 2 kilos de productos no perecederos, como frijol, arroz, harina, entre otros. Cada persona deberá llevar 2 kilos de despensa, una identificación y un correo electrónico, y a cambio recibirá un boleto para el concierto que se efectuará el 21 de septiembre. Alberto y Brisa acudieron por sus boletos y dijeron que el proceso fue rápido. Llegando a mi casa me dice, oye, hay promoción que con 2 kilos de frijol o arroz o comida podían darlo por boletos. Entonces fue que la pasé a buscar y pasamos por la despensa. ¿Fue fácil obtener los boletos, canjearlos?
La verdad es que sí, pero es ahora sí que de buscar realmente el producto que esté en buen estado como mencionan, porque pues si no, no lo aceptan, pero pues ese es el chiste, ¿no? Porque por eso están haciendo esta causa, pero sí es fácil canjearlos. En el Centro Internacional de Congresos y Convenciones también hay un módulo de canje y el horario en ambos sitios es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los alimentos recaudados se entregarán al Banco de Alimentos, organización que los distribuirá entre las comunidades con mayor índice de pobreza alimentaria en Yucatán. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de despedirnos queremos felicitar a nuestro compañero y amigo Carlos Rodríguez, que hoy es su cumpleaños. Deseamos que la esté pasando muy bien. Les agradecemos que nos haya sintonizado a lo largo de esta hora. Por supuesto que lo dejo en buenas manos con toda la información deportiva con los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán en una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Con toda la energía, renovados, aquí estamos. Y bueno, vamos a arrancar esta emisión presentándoles una entrevista que esta tarde nuestro compañero Antonio Lizama le realizó a Mohamed Al-Kawari, quien es el embajador del Estado de Qatar en México en lo relativo al próximo Mundial de Fútbol. Adelante, mi estimado Antonio Lizama. Bienvenido, muy buenas tardes, un placer platicar, ya habíamos dicho, enamoradísimo del deporte, le encanta usted el deporte y bueno, preguntarle o más que nada informarles al auditorio, pues Qatar ya está listo para albergar la sede de la Copa del Mundo 2022, ya se está preparando, ya se encuentra todo listo, por allá sabemos que se están construyendo los estadios, se está armando todo para que sea una fiesta, verdadera fiesta deportiva como lo ha sido siempre la Copa del Mundo. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, mucho gusto para invitarme aquí en tu casa. Primero, Qatar hace desde 4 años, cuando Qatar organizamos esta Copa Mundial, trabajan junto como a tiempo. Por ejemplo, este año 4 estadios están listos ya. Y el próximo año, 100%. Son 8 sedes en total las que van a estar en Qatar. Muy moderna, con energía verde. Todos los estadios tienen aire acondicionado. Cuando fuera 40 grados, 45 grados, dentro casi 22. Y también los jugadores, los aficionados, no pueden sentir el aire, porque tenía tecnología es muy moderna. Precisamente, embajador, en ese tema, ¿no? Se comentaba que
el Mundial podría o adelantarse en el mes de enero o postergarse para noviembre o diciembre. ¿Ya se tiene una fecha específica para cuándo se realizaría? Sí, está noviembre hasta 18 de diciembre, el final. Que podríamos decir es el invierno en Qatar, ¿no? ¿O es la temporada de no el tanto calor? Casi en enero, febrero, pero no, casi 20, 25, 28 grados. Y además que es la primera ocasión que pues, un país, el Medio Oriente, es designado Copa del Mundo. Ya así había sido en 2 ocasiones, tanto Corea, Japón como Rusia había sido designado, pero es la primera ocasión que en el Medio Oriente un país pues como Qatar es designado para la Copa del Mundo, y yo quiero pensar que ahí es una verdadera fiesta, ¿no? Sí, Qatar siempre me dicen, esta Copa Mundial no solo para Qatar, es para todo el Medio Oriente, porque es la primera vez. Por eso nos siempre me dicen, esta Copa Mundial es para el mundo árabe y Medio Oriente. El estadio que donde se quiere hacer la inauguración es el ícono, ¿no? El Lusail, el estadio Lusail. Ese ya está por completo, ya está terminado, ¿no? Sí, este año 4 están listas, el próximo año otras 4, so 100% en 2020, 2 años antes el Copa Mundial. ¿Dónde está lista? Es la 22ª edición ya de la Copa del Mundo de la FIFA, y bueno, ahora Qatar ya designado como sede de este evento importante que mueve masas, que mueve al mundo, principalmente en el tema del fútbol. Pero bueno, platicábamos hace un momento, igual fuera del aire, decíamos que usted es un enamorado del deporte, ya que también el atletismo iba a ser la Copa Mundial de Atletismo también en Qatar. Sí, próximo mes, 28 de septiembre, empieza el Copa Mundial del Atletismo. El Copa Mundial del Atletismo es la tercera, después el Olympics, FIFA y después el Atletismo. También Qatar está en lista con el estadio. Yo estaba el secretario general para esta Copa Mundial. Ah, correcto. Para 8 años. Sí, cómo no. Y nos casi lista con el estadio, con los hoteles, cruceros, y también con este año, el primer año, la Internacional Federación del Atletismo cambia el nombre. Sí. Este año se llama World Athletic, no solamente IAAF. O sea que Qatar va a vivir una fiesta deportiva desde el atletismo hasta el fútbol. Sí. Preparado, listo Qatar ya para estos eventos deportivos, ¿no? Correctamente. Qatar tenía historia organizar los eventos. Así desde 2006, la primera Asian Games en Qatar. Es muy grande Asian Games en Qatar. Y después, casi cada año, Qatar tenía evento internacional o Copa Mundial. Por ejemplo, el año pasado, el Copa Mundial de Natación. En 2017, el Copa Mundial del Handball. Este año, el atletismo. En 2022, el Copa Mundial del Fútbol. Este año en diciembre. Y el próximo año en diciembre también, el Copa, ¿cómo se dice? El World Clubs. Ah, ok. Sí, para los clubs. El final, sí. La Copa del Mundo de Clubes. El Mundial de Clubes. Sí. Perfecto, pues yo le agradezco mucho su asistencia. Yo sé que pues como en todas las ediciones de la Copa del Mundo va a ser una verdadera fiesta y Qatar no va a ser la excepción. De verdad vamos a estar siguiendo pues de palmo a palmo todo lo que acontece, sobre todo a México, ¿no? Que va a estar participando, va a estar buscando su clasificación a esta Copa del Mundo. Por ahí me decía que también jugó fútbol usted. Sí. Defensa. Cada fin de semana. El que corre bastante, ¿no? Es el que siempre corre en los defensas. Sí. Pero bueno, se tiene una buena condición física. Pero bastante. aquí es muy difícil para correr. Sí. Para mí es viviendo en el nivel del mar. Y Ciudad de México, la altura es muy difícil para mí. Yo creo que para todos, hasta para uno va a correr. Si yo corro de aquí al otro estudio me canso, pero bueno, así es la situación. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por esta plática que nos dio, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontezca allá en Qatar en el 2022 en este Mundial de Fútbol.
Vámonos al atletismo y el próximo 15 de septiembre, primera edición de la carrera contra la artritis. Este evento espera pues acaparar la atención de al menos 500 atletas. Va a salir a las 7 de la mañana a un costado del Parque de las Américas. Hoy se presentó la convocatoria y estos son los detalles. El próximo domingo, 15 de septiembre, se realizará la primera edición de la carrera y caminata contra la artritis, evento en el que se espera la participación de 500 atletas y que saldrá a las 7 de la mañana a un costado del Parque de las Américas, según informó esta mañana Freddy Bazán Solís, coordinador de la competencia. El objetivo principal es el poder hacer conciencia de la enfermedad de la artritis, pues la verdad es que no sé si aquí en Mérida no había yo escuchado de ese apoyo y sin embargo nosotros el objetivo principal es ese, crear una conciencia hacia esa enfermedad específica que se conmemora en el mes de octubre, pero finalmente se tuvo que hacer en el mes de septiembre. La carrera contra la artritis es impulsada por la organización Lupus Eri AC y premiará con dinero en efectivo a los 3 primeros lugares en las categorías libre, Submaster, Master, Veteranos y Veteranos Plus en ambas ramas. La carrera es el 15 de septiembre a las 7 de la mañana. El punto de reunión es en el Parque de las Américas. Es lo que respecta a la premiación, el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. La excepción, pues comentamos y se va a tomar en consideración de acuerdo a los comentarios de hoy, la categoría, todas las categorías libre, Submaster, Master, Veteranos y Veteranos Plus. Primero, segundo y tercer lugar, el primer lugar 700, el segundo 500 y el tercero 200 pesos respectivamente. Además de la carrera de 5 kilómetros, se organizará una caminata participativa de 3,000 metros. A los primeros 400 corredores en cruzar la meta se les entregarán medallas de participación. Vamos a hablar ahora del rey de los deportes del béisbol, y es que anoche allá en el Parque Cuculcán, los Leones cayeron 9 carreras por 1 contra el conjunto de los Bravos de León. Recordar que ya es la última serie de la temporada regular. Walter Silva salió inspirado y lanzó pelota de 3 imparables para conducir a los Bravos de León al triunfo de 9 carreras por 1 contra los Leones de Yucatán, en la última serie de la temporada regular que arrancó anoche en el Parque Cuculcán. Walter Silva transitó las 9 entradas para obtener su 6º triunfo de la campaña, completando su labor al tolerar 1 carrera y recetando 7 ponches. El revés fue para Jesse Estrada. Ataques de 3 carreras en la segunda y 9ª entradas fueron suficientes para que los guanajuatenses se encaminaran al triunfo del primero de la serie. En el segundo acto, los Bravos hicieron sus primeras 3 carreras con imparables productores de Omar Rentería y Marco Jaime. Anotaron una rayita más en la 4ª, 7ª y 8ª entradas respectivamente. Sellaron la victoria en la 9ª con sus 3 últimas carreras, remolcadas, una con solitario cuadrangular de Julio Pérez y las otras 2 con sencillos de Omar Rentería y Marco Guzmán. El segundo de la serie será este miércoles por la noche y lanzarán Daniel Guerrero por León y Dustin Krishnau por Yucatán. Pues ya nos vamos, mi estimado Antonio Lizama. Reiteramos, los Leones, bueno, pues jugando contra el equipo de los Bravos de León ahora mismo en el Parque Cuculcán. La última serie de la campaña. Vamos a ver si finalmente en la fiesta de postemporada, la cual han clasificado por 6ª ocasión consecutiva, será ya sea contra los Guerreros de Oaxaca, que son hoy, al día de hoy, los rivales, o hay modificaciones, podría ser Diablos Rojos del México. Correcto, vamos a ver con quién se enfrentan los melenudos. Como te decía en la tarde, a mí me gustaría que sean los Diablos Rojos. Oye, antes de irnos, abrazo y saludos para todos los abuelitos, abuelitas, no? Para Gabriela Burgos, desde aquí un abrazo sincero. Así y a todos los abuelitos, por supuesto, que trabajan aquí en Sistema Teleyucatán. Claro, está Lazarito, está el buen Pedro. ¿Quién más me falta? Me parece que también estaba señor Toraya. Bueno, pues para todos ellos, un abrazo sincero. Y a usted que nos ve en casa, gracias por recibirnos en sus hogares. Nos vemos mañana. Nos vemos, gracias. Muy buenas noches.
ejercicio. Que brinques, entrenes y practiques algún deporte. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad.